la sociedad esmeraldeña padece de algunas enfermedades. Y una de esas enfermedades tiene que ver el consumo de droga. Y no puede ser un tema que debe ser tratado de forma aislada. Tiene que ser un tema que debe ser tratado hacia adentro, porque indudablemente de que afecta a las estructuras sociales de la ciudad. Y la principal estructura que está afectada por el consumo de droga es la familia. Estamos hablando de que ese es el núcleo esencial. Esa parte medular de la sociedad está afectada, ¿qué vamos a esperar después de 4, 5, 10 años? El tema de las drogas se ha convertido en una epidemia en Esmeraldas, que tiene la capacidad de generar contagios masivos. La población joven especialmente está afectada por el tema del consumo de drogas. Debe ser materia de preocupación de todos. De todos tiene que ser problema de preocupación. Pero bueno, la preocupación solo para unos pocos. Mire, cuando vino la pandemia de la enfermedad que hemos tenido, todo el mundo se preocupó y hubieron campañas del gobierno y todo buscando una solución y dijeron, vacúnate. Pero acá no hay ese accionar del gobierno. Son unos cuantos, unos pocos, frente a una pandemia y que sí está acabando con una sociedad, porque esto genera otros problemas sociales. Indudablemente, es que tiene que preocuparnos porque esta epidemia empieza a destruir a la familia, pues. ¿O acaso que el muchacho no empiece a robarle a su propia mamá? ¿O acaso que no es a la propia mamá a quien empieza a faltarle el respeto? ¿O no es a la hermana menor a quien le pega? ¿O no es a la primita o a la sobrina o a la vecina del barrio que termina violándola? Es decir, el tema es fuerte, el tema es profundamente delicado. Pero bueno, un poco ya adentrándonos en lo que estamos haciendo, pretendemos dar respuesta a esas necesidades, a esas problemáticas. Protección a un grupo vulnerable de la sociedad, que no es uno. El tema de las enfermedades mentales en Esmeraldas ya tiene que ser visto como un fenómeno social. El tema de las alteraciones mentales producido por efecto de acciones esquizofrénicas, aquello que antes eran los locos, esa expresión un poco ha sido evolucionada, ha sido cambiada, entonces ahora son los esquizofrénicos. Y eso tiene remedio. El Estado ecuatoriano debe de darle la medicina, está la obligación de hacerlo. Esa es una enfermedad crónica y por eso es que nosotros intervenimos, por eso estamos allí, por eso es que planteamos una exigibilidad permanente, ¿verdad? Porque esas personas tienen el derecho a la salud, tienen que ser asistidos. Como son enfermedades crónicas, son enfermedades para toda la vida. Pero si son enfermedades para toda la vida, el ejercicio de su derecho es que el Estado le entregue medicina. Sin embargo, en medio de un país deficiente, con un montón de decadencias, tampoco nos vamos a quedar con los brazos cruzados por eso. Porque aquí hay unos pilares fundamentales que tienen que activarse y tienen que conjuntarse, que en este caso es el Estado que ya sabemos, el Estado que tenemos. No es un Estado eficiente, pero no nos vamos a quedar llorando por eso. Pero el otro parámetro que se activa es la familia. Y la familia cumple su rol, cumple su función, tiene su razón de ser. Y el otro parámetro fundamental que es la familia, que es la sociedad. Son 3 pilares fundamentales que tienen que funcionar para que un Estado funcione. Y fundamentalmente en este tipo de emergencias, porque hay que entenderlo de que es una emergencia. Se trata de un puñado de personas y a veces la sociedad actúa de forma indiferente y se le expresa de lo que pasa con este joven que estamos en proceso de recuperarlo. Para el segmento de la población no pasa de ser chillado, pero no, pues ese ciudadano tiene un nombre, se llama Carlos Marines. Entonces mire cómo tomamos todo al chiste, si se quiere, se llama Carlos Marines. La mejor música que un ser humano puede escuchar es la de su nombre, cuando se lo menciona, porque eso le levanta su autoestima. Carlos Marines es un joven con una autoestima por el piso, por los suelos, con una enfermedad dual, afectado por el tema de su adicción al consumo de las drogas, que lo ha llevado por cuántos años será, yo no tengo idea cuántos años le habrá consumido. Bueno, yo lo veo tanto y cuántos años lo ahí, que ¿no? se habla es de 20 años por lo menos, pero también transversalizado por su esquizofrenia. No sabemos cuál inició primero, o la esquizofrenia, o el consumo, o las drogas que destruyen la dopamina del cerebro, que es la sustancia que el mismo cerebro la genera
y se convierte en el gran motivador, en la sustancia, en la hormona de la felicidad que activa a un individuo. Y entonces, a falta de esto, entonces no dejan de ser personas depresivas, con serios líos. Lo cierto es, mi querido periodista, de que este es un tema que desde el municipio de Esmeraldas, con la alcaldesa Lucía Sosa, y desde el Consejo Cantonal lo hemos tomado con mucha responsabilidad. Y le comento que cada vez se convierte en una pasión, si se quiere, porque solo cuando usted se involucre en una problemática, cuando está embullido ahí de lo que está pasando, entonces lo puede sentir. Hoy Carlos está, no digo plenamente recuperado, pero una parte recuperado. Posiblemente nunca esté recuperada, porque un adicto es para toda la vida. Obviamente que alguien tiene que ayudarlo a que no recaiga. ¿Hay colaboración de la familia cuando usted dice es que no? eso, ese que son las grandes falencias. Por ejemplo, el caso de este joven, él no tiene mamá, no tiene papá, no tiene hermanos, o si los tiene, estará en algún lado, pero que les importa un carajo qué pase con nunca apareció alguien por ahí, un familiar. Por ahí tiene una hermana, si hay que reconocer una hermana de muy escasísimos recursos económicos que viven en los barrios bajos de la ciudad, en alguna casa muy pequeña con sus hijos, que tienen para ella, pero que no tiene para otros. Entonces, tampoco, si él sale el día de... Es que cuando lo vimos en la calle, no es que andaba en las calles porque se sentía feliz de andar en las calles. Andaba en las calles porque no tenía dónde estar. Yo revelo esta realidad y es lo que pasa con cualquier cantidad de gente que usted observa por allí. Es gente que no tiene dónde estar. No porque quiere estar en la calle. Un hombre que estuvo como 6, 7 años en la cárcel, acusado de una muerte que no cometió, vejado, maltratado, en el infiernillo, metido ahí por meses enteros, abandonado por su propia familia. Imagínese usted la tremenda presión mental que sufre un individuo y en esa circunstancia decir, bueno, finalmente mi hermano ya salió loco de la cárcel, ella es loco, ¿qué más podemos hacer? Porque a veces también la sociedad se pone sus límites y sus límites es decir, y eso es lo que le tocó y ya le toca vivir así. Pregunte si él tenía dónde ir, dónde dormir. No tenía. Y ahora, por supuesto que se configura. Y le pido a las personas que el día que pretendimos incluirlo socialmente, ¿sí? Pero hay que entender que no es una persona normal, tuvo su desliz, y en ese desliz más bien hubo una prensa tendió a hacer daño presentando otra cara, desconociendo todo el trabajo que se había hecho con este joven. Ese joven primero estuvo un mes en el hospital Delfina de Torre de Concha, el hospital ejerciendo su rol de generar políticas públicas en el tema de la salud. Ese joven de allí fue a una clínica, tratamiento pagado por la municipalidad del Cantón Esmeraldas. No es grandes sumas de dinero, pero por lo menos son $200 mensual. Ahí al fondo podemos ver la imagen de cómo él deambulaba por las calles, ¿no? Sí. Ahí tenemos la imagen. Esa es la imagen así de sencillo. De Carlos. Ahora, el día que lo sacamos, fue respondiendo a un ofrecimiento que nos hiciera el doctor Lenin Chica. Claro, quien dirige Vial es la alcaldesa del Cantón Esmeraldas. Y entonces yo les presenté un plan y les dije, vamos a esta tercera fase, que es la fase de inclusión social, de integración social. Y esta fase, para los que están en las clínicas, la vamos resolviendo entregándoles responsabilidades, entregándoles tareas ocupacionales. A él se le ha entregado una responsabilidad. Y a él se le entregó una tarea para que ya salga de la clínica, o sea, salga del encierro. No es verdad que el encierro tiene que ser para toda la vida, pues. Claro. Usted puede tener todo en una casa, pero si está encerrado, pues puede sufrir hasta de claustrofobia. Entonces necesitaba ya ir a ese tercer paso. Y pudimos comprobar que llevamos fue a un niño capaz de ser tomado de la mano, seducido, como en efecto fue lo que ocurrió. Y ahí está, ustedes están haciendo la supervisión, se encuentra él ahí cumpliendo la misión. Por ahora lo hemos regresado a la clínica para que siga recibiendo un apoyo psicológico mucho más fuerte, o sea, preparándolo. Alguien que ha deambulado 20 años en las calles, es como que recién nace y inicia un proceso de aprendizaje, de formación,
que ha andado sin zapato. Él ni siquiera tolera tener zapato en los pies. No tolera tener zapato en los pies. Tiene que adquirir hábitos alimenticios. Empieza de cero. Del baño, de la higiene personal. Empieza de cero. Quiere decir que el trabajo con estas personas es fuerte. ¿Y quién tiene esa paciencia de hacer ese trabajo? Poca gente en realidad lo tiene. Hay mucha gente que solamente por redes sociales critica y nada más. Y dice, no, ya está en la calle, una persona más enferma en la calle otra vez, no han hecho nada. Y ese es el riesgo. Pueden estar toditos en las calles, pero esa es la parte que la sociedad no ve. Y no ayuda, no apoya. Yo les digo que el 90% de los enfermos, de los adictos a las drogas que están en una clínica, el 90% regresan a la calle. Escúcheme bien, el 90% regresan a las calles. A duras penas hay un 10% que quedan parados y pueden seguir luchando. Pero ¿sabe cuál es ese 10% que puede sobrevivir? Aquel que tiene el apoyo permanente de su familia. Y aquello que tiene el apoyo permanente de la sociedad, como lo que nosotros vamos a hacer con las personas que estamos recuperando. Ninguno va a salir sin generarle una actividad ocupacional, que esa es la mayor terapia que un individuo en tema de consumo y en proceso de recuperarse necesita de terapias ocupacionales, que esté mentalmente procesando ideas positivas, que empiece ya a soñar, que empiece a saber de que el fin de semana con su sueldo se va a pegar una buena comida, que en ese fin de semana se va a comprar una zapatilla, que ese fin de semana le va a comprar un regalito a su mamá y la va a ir a visitar, que ese fin de semana podrá comprar su desodorante, su perfume. O sea, eso es devolverle vida a un individuo. Se pretende hacer un trabajo técnicamente y planificado. Digo esto se pretende porque no solo depende de lo que ustedes están haciendo, sino de todos esos ingredientes que usted ha hecho en mención. Nosotros somos protectores de derechos humanos y hay algunas cosas que no las sabemos y más bien en el camino las vamos aprendiendo. Por un lado nos parece bueno lo que nos ha pasado porque eso nos ha permitido realimentar lo que estamos haciendo, tomar algunos correctivos necesarios y entender algunos elementos que no son entendibles. El tema de las drogas es un mito. El tema de las drogas, ¿cómo se explica? Que de 10 que prueban una droga, hablemos de los adolescentes, ahora que se ha democratizado por el mismo Estado, se ha democratizado el consumo, ¿sí? Con esto de la despenalización, con esto del código de la niñez y todo eso, de 10 adolescentes que consumen droga, es posible que 6 se queden pegados del consumo. Es posible que 6 desarrollen la tendencia hacia la adicción. Y la línea por donde camina Esmeralda es supremamente peligrosa, Esmeralda, ellos. Supremamente peligrosa. Imagínense usted que el tema es masivo, es un contagio, es una epidemia. Quiere decir que 50, 60, 70% de nuestros adolescentes, nuestros jóvenes están consumiendo. Eso significa, ese consumo significa 70% de una población que enferma y sin ninguna posibilidad de que el día de mañana pueda curarse, porque se trata sencillamente de desarrollar adicciones. Entonces estaremos frente a una sociedad que día a día va a ir enfermando y entrando en una enfermedad realmente crónica, como tiene que ver esto del consumo. Entonces es un tema que tiene que ser trabajado, pero urgentemente con estos 3 pilares fundamentales que yo señalo. El Estado, pero fundamentalmente la familia. Y en ese contexto también la sociedad, si es que no queremos tener esta ciudad violenta, esta ciudad insegura, esta ciudad con miedo, con temores, ¿verdad? Porque lamentablemente el grupo social que hoy está en disputa, lamentablemente digo, son los niños, los adolescentes y los jóvenes que están siendo seriamente asediados o para la venta o para el consumo. Iván, tenemos algunas inquietudes. Adelante. Sí, correcto. Y acabas de afirmar, Nelson, una situación, buenos días, acabas de afirmar una situación muy clara, ¿no? Si no hay un compromiso del Estado como política para tratar de
de solventar estos temas, porque es verdad, aquí, tú lo has dicho, ¿no? Se ha democratizado la venta de estupefacientes. Qué cosa, ¿no? Tratar de disminuir ese impacto dándole vía libre, ¿no? Al consumo y sobre todo en la adolescencia. Vamos a tener en un futuro, pues, gran cantidad, si no es el 40 al 50% de seres humanos que son adictos, pero ¿cómo brindar ese apoyo a la adicción? Porque esto es una enfermedad grave, o sea, y todos sabemos que afecta al cerebro, al comportamiento de las personas. Hay muchas cosas a las que las personas pueden ser adictas, incluyendo no tan solo la droga en sí, el alcohol, el tabaco, el juego, los videojuegos. O sea, las personas que tienen adicciones necesitan tratamiento y aquí en Esmeraldas no hay un centro específico para ese tratamiento. Tenemos que derivarlos a otros sitios. Hay gente que hace o tiene algunos centros inclusive ilegales, pero no son de rehabilitación, de desintoxicación, de terapia, de programas de recuperación u otras formas de tratamiento, ¿no? O sea, ahí juega mucho, ¿no? El tema de la familia, ¿no? Iván, y un poco para interactuar en el diálogo que estamos, ¿quién creyera que de 100 enfermedades, 99 enfermedades, quien las padece busca la cura? Pero de esa 1% de esa enfermedad, nadie busca la cura de quienes la padecen. Al contrario, se sienten normales, se sienten relajados, se sienten cómodos, se sienten tranquilos, ¿verdad? Por un tiempo, porque en un momento dado en que ya el consumo empieza a afectar sustancias que el mismo cerebro produce, como la dopamina, por ejemplo, ¿verdad? Es una sustancia de la alegría, de la felicidad y todo eso, pero la droga solita empieza a destruir todos esos elementos que tiene el cerebro y empiezan a ser reemplazados por la sustancia droga. Cuando no tiene el cuerpo esa sustancia, ahí es donde usted observa esas tremendas trifulcas en las cárceles, por ejemplo. O sea, ¿quién creyera que el denominador común de la mayoría de los problemas sociales que enfrenta Esmeraldas están derivados del consumo de droga? De un lado eso, Iván. Y de otro lado, como tú señalas, no hay dónde asistir, porque las entidades están metidas en la agenda centralizada que les envían desde Quito, pero nadie está centralizado en generar unos diagnósticos que nos permita detectar verdaderas necesidades que tenemos. Usted observa que no hay una clínica de rehabilitación para menores de edad, no hay una clínica de rehabilitación para mujeres y finalmente no hay una clínica de rehabilitación para varones, porque usted tiene aquí el CETAD, pero en el CETAD es la cosa más difícil para usted poder ingresar a su paciente. Así es el estado, mi querido Iván. No, y tienes mucha razón. O sea, y lo que le ha sucedido a Carlos Marín bueno, y lo que señalaba también Fabricio, ¿no? Hay mucha gente que solamente critica y no aporta, ¿no? Si hubo este momento en el cual pues se sintió, porque es verdad, ¿no? Aquí tú puedes alentar a un adicto a recibir tratamiento, pero no puedes obligarlo. O sea, al final tiene que ser su decisión, ¿no? O sea, puede recomendar que su ser querido consulte a un médico, que analizara opciones de tratamiento. O sea, hay que tener en cuenta que para muchos adictos la recuperación es un proceso de por vida. Las cosas pueden mejorar con el tiempo, pero siempre es posible que haya una recaída, ¿no? Mientras apoya su familiar y no se olvide de sus propias necesidades, también 90% de posibilidades beneficiarse, ¿no? De ese apoyo, de esas terapias, o sea, pero lamentablemente aquí solamente ustedes están haciendo una acción loable que inclusive puede generar hasta un impacto político, ¿no? En el tema de que saber que se presentó a una persona que ha estado en adicción, que ha permanecido en las calles, ya tratando de quererla recuperar, pero no se pudo lograr, ¿no? O sea, hay que entender ese tipo de situaciones y hay que a veces tomar también las precauciones en todos esos sentidos para no fallar en una próxima, ¿no?
Sí, indudablemente. Cortar una cinta de una obra física es fácil, pero tratar con los seres humanos es súper complejo. Nosotros hemos querido embarcarnos en ese desafío y de veras que sí necesitamos del apoyo ciudadano. Esta es una tarea en la que convoco a la solidaridad de los esmeraldeños si es que el día de mañana queremos tener una sociedad no enferma y a una sociedad realmente alentada. El estar enfermo realmente es fatal para cualquier cuerpo biológico, pero también es fatal para una sociedad que enferma y de a poco va perdiendo sus capacidades de poder desarrollarse como cuerpo social. Esto es, mi querido periodista. No, y tienes mucha razón, Nelson. Aquí a veces vemos acciones fuera de contexto, ¿no? De algunos presidentes en diferentes partes del mundo, ¿no? Tratando de ir en contra de este terrible mal que es la droga, ¿no? Vemos ahora último que está mediatizado el tema de la República del Salvador con Bukele tratando, pero ese es el apunte. Ustedes ven en los países asiáticos cómo las penas son terribles. En la República Popular China acabaron de sentenciar hace menos de un año a un colombiano que tuvo la osadía de llevar droga y era un extranjero, pero lo sentenciaron con pena de muerte, ¿no? O sea, son a veces cosas que deben generar los gobiernos de turno como políticas de Estado para tratar de que este mal no siga contaminando no tan solo a las jóvenes, sino a todo el planeta. Sí, en lo personal me preocupa Esmeraldas, porque es donde estamos y sí estoy claro de lo que le va a pasar a Esmeraldas si es que no tomamos las precauciones. Quien va a sufrir fuertemente es la familia. Ya lo puedo ver, 4 o 5 madres van diariamente a mi oficina a buscar auxilio con lágrimas en los ojos, diciendo yo ya le tengo miedo a mi hijo, yo ya tengo temor a que mi hijo me lo maten en el barrio, mi hijo le pegó a mi hermana menor, mi hijo amenazó a su propio padre. Oye, pero matarlo. O sea, Nelson, lo último que pasó, Nelson, lo último que pasó hace menos de un mes, que el hijo mató a su propia madre, a una docente, a una profesora aquí en el sector de Codesa. Sí, ¿sí? Solo que hay un sufrimiento silencioso de las familias, porque a ratos pretendemos ocultar también este fenómeno. Y yo le pido a la sociedad esmeraldeña que no ocultemos aquellas cosas que nos están faltando. Yo quiero decirles, Esmeraldas, que por lo menos el 50% de las familias están transversalizadas por este fenómeno. Y ahora quiero confesarles de que lo que hago, de verdad lo hago de corazón, porque yo también soy víctima de este flagelo social. En el seno de mi familia hay gente que la quiero con el alma, con el corazón, pero que dolorosamente al sociólogo se le fue de las manos. Mire que es tan poderosa la corriente del consumo de drogas que a quienes tenemos una mínima capacidad de incidir positivamente en los que están a nuestro alrededor, se nos van de las manos. A diferencia de que otros sí tenemos tal vez la posibilidad de enviar a un hijo, a un sobrino, a un familiar, a una clínica. Pero esa no es la realidad de la mayoría de los esmeraldeños. El único camino es prevenir a que nuestros hijos no se contaminen y no caigan en el contagio. Hay que revisar ese código de la niñez y de la adolescencia. Yo soy defensor de derechos humanos, pero estoy en desacuerdo con muchas cosas. ¿Cómo es posible que los muchachos fumen dentro del patio del colegio y el rector no les pueda decir nada? ¿Cómo es posible que atraídos por eso lleven su cuchillo también? Porque después de haber consumido, con más fuerza pueden salir a robar. Y entonces esa es una sanción que hay que llamarlo al padre y finalmente irle a dar clase en la casa al hijo. Es una alcahuetería, unas cosas que tienen que acabar. Y a partir de esta democratización del consumo, gestada por el propio Estado, con esto de haber despenalizado y otras formas, en Esmeraldas las cosas se dañaron. De ahí viene el microtráfico y consecuencia del microtráfico, las guerras que hoy vivimos.